Cordial saludo, respetable tutora y compañeros. Dios los bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Emis Joana Flores. Soy estudiante del programa de licenciatura en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Actualmente me encuentro matriculada en el curso de Perspectivas Educativas en América Latina. Nos encontramos desarrollando la temática de la unidad 1 y la unidad 2, fase 4. Presentar los diferentes enfoques educativos para los grupos o pueblos étnicos en América Latina. Teniendo en cuenta lo visto en la unidad 1 y la unidad 2, expondré en este video los diferentes enfoques educativos para los grupos o pueblos étnicos de América Latina, teniendo en cuenta las diferencias de educación multicultural e intercultural, concepto de educación intercultural y la educación intercultural. En América Latina, el término de etnoeducación ha sido patrimonio de las propuestas reivindicatorias de los pueblos indígenas afrodescendientes, donde se enfatiza la etnoeducación como la dimensión cultural, como expresión de la identidad y de su complemento, la diversidad. Si bien es cierto, América Latina se mueve en la política educativa con una tendencia hacia la incorporación de la interculturalidad como dimensión transversal que influye en el currículo nacional. Dado esto, conlleva a una educación bilingüe o intercultural desarrollada en poblaciones indígenas afrocolombianas durante las 3 últimas décadas en la mayoría de los países latinoamericanos. Es de resaltar que los países latinoamericanos se caracterizan por su condición multiétnicos, pluriculturales, multilingües, debido a que poseen diversas culturas, lenguas y etnias. La educación bilingüe intercultural en América Latina se identifica mayormente con los procesos sociales de los pueblos indígenas. Sin embargo, la situación vivida en Colombia respecto a la educación afrocolombiana pone en aviso el crecimiento de un movimiento social reivindicatorio de las comunidades afroamericanas, el cual puede proyectarse en procesos educativos similares al desarrollo en Colombia. Ahora bien, el multiculturalismo es la norma que rige las relaciones sociales en el mundo. Las culturas nacionales de los países latinoamericanos en general mantienen su concepción histórica de ser pueblos homogéneos bajo una misma religión y lengua. América Latina se ha reconocido constitucionalmente en el carácter multicultural, plurilingüe, en sociedades, el derecho a la diversidad y la apertura a la participación comunitaria en acciones educativas. Los pueblos indígenas, por su condición de marginalidad, han recibido malos servicios de los estados, sea por el abandono que hacen que no llegan o que les hagan de manera deficiente, o de otra parte, porque la propuesta educativa que llega no satisface las propias expectativas de formación que tienen las comunidades para su infancia y juventud. Si bien es cierto que el modelo educativo en América Latina adoptó fue la forma de vida y la visión del mundo de los sectores medios y altos, que tienen un idioma europeo como lengua de uso predominante o exclusivos patrones culturales de corte occidental como referentes, de tal forma que los enfoques asumidos por las escuelas de las comunidades indígenas y étnicos por alcanzar una educación al servicio de sus ideales de pueblos o naciones originarias son variados y se relacionan con los momentos históricos por los que han pasado el movimiento indígena latinoamericano y con el transcurrir del tiempo y con el mayor avance de la organización comunitaria. Los propios indígenas comenzaron a descubrir que el sistema oficial homogeneizante y monolingüe no satisfacía sus intereses, no contribuía a la producción de sus propias culturas, no facilitaba el cambio social anhelado ni el progreso esperado. La educación en áreas indígenas fue convirtiéndose en algo más que una educación bilingüe y comenzó a autodefinirse como una educación bilingüe intercultural, educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe, como se le conoce, generalmente es una educación con raíces en la cultura de la población que atiende por abierta a la incorporación de elementos y contenidos provenientes de otras culturas
próximas o lejanas que pueden aportar en el proceso formativo. En la educación intercultural bilingüe es necesario trascender el plano meramente idiomático para abarcar también los planos políticos, sociales, económicos, religiosos, artísticos y demás que forman la cultura, añadir a las características bilingüe de la educación dimensión intercultural. Es de hacer énfasis que la interculturalidad es diálogo o intercambio cultural, valoración de las otras culturas, préstamo cultural. La interculturalidad hace referencia a relaciones entre pueblos que tienen distintas tradiciones culturales que ocupan un mismo espacio. La dimensión intercultural de la educación para grupos étnicos diferenciados está referida a la relación curricular que se establece entre los saberes, conocimientos y valores propios o apropiados por estas sociedades y aquellos saberes, conocimientos y valores desconocidos ajenos en la búsqueda de un diálogo de conocimientos, valores en búsqueda de un diálogo y de una complementariedad permanente entre la cultura, tradición y aquellas de corte occidental, con el propósito de satisfacer las necesidades de las poblaciones indígenas afrodescendientes y de contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Es de resaltar que la interculturalidad influye en la inserción de los contenidos de las culturas locales. En el currículo oficial la han denominado en algunos países como contenidos étnicos en el currículo. La educación intercultural bilingüe es una modalidad educativa que propende por que los grupos o las poblaciones identificadas culturalmente tengan el derecho a ser formadas con sus propios valores lingüísticos, sociales, económicos, históricos, políticos y religiosos. El planteamiento pedagógico parte de ese reconocimiento y establece la necesidad de tener unos referentes externos a esos valores para poder convivir plenamente dentro del mundo globalizado. La educación intercultural bilingüe tiene una fundamentación que le da sustento como política educativa en las poblaciones a donde se han llevado con gran aceptación. Esta se puede apreciar en las siguientes dimensiones: fundamentación psicopedagógica, fundamentación ética y fundamentación política. Si bien es cierto que en Colombia es el único país latinoamericano que oficialmente adoptó el concepto de educación para identificar los procesos educativos que se desarrollan con pueblos indígenas, afrocolombianos y gitanos. Con base en el enfoque etnoeducativo se inició la ejecución de proyectos experimentales que valoraran las culturas propias mediante implementación de programas bilingües y biculturales. La educación intercultural bilingüe abrió la posibilidad a una educación intercultural para todos en América Latina, en donde se comienza a trascender las relaciones entre indígenas y no indígenas, para aplicarse también a contextos más amplios relacionados con la presencia afroamericana y con la minoría étnica cultural resultante de la migración extranjera a la región. En este sentido, la propuesta de educación intercultural contribuye de manera más general a la construcción de una pedagogía en la diversidad. La educación indígena en América Latina está estrechamente ligada a la participación e intervención de agencias de cooperación, organismos no gubernamentales e instituciones privadas, generalmente religiosas, y también en algunos casos organizaciones indígenas. La educación bilingüe se caracterizó en sus primeros años por la escasa dimensión, cobertura de sus proyectos y por su aislamiento respecto a los sistemas educativos oficiales, al no sustentarse aquellas en políticas educativas definidas en la actualidad. La mayoría de estados le reconoce a la etnoeducación un sitio dentro del sistema educativo,
una instancia establece dentro de la estructura orgánica administrativa, la cual permite su crecimiento. Hay otros países que han dudado en tomar esa iniciativa y desdeñan lo actuado o simplemente no han pasado del reconocimiento de un proyecto aislado. Afortunadamente, para los grupos étnicos de la región, estos últimos países son la excepción. Los proyectos educativos que han crecido de apoyo financiero gubernamentales nacionales significativos, dependiendo en gran parte de la inversión de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. La educación bilingüe intercultural en Latinoamérica, se caracterizó por ser experimental y diversa en cuanto se refiere a enfoques metodológicos y técnicos operativos. La educación para grupos étnicos está íntimamente ligada a procesos sociales y políticos. Ellos enfatizan la dependencia de sus modelos pedagógicos a las exigencias de las comunidades. El bilingüismo constituyó una etapa en el proceso histórico de la educación. Su posterior desarrollo continúa aportando retos a su implementación. Actualmente en esta cuestión no solo como el enseñar, sino también el que enseñar y replantear tanto los fines y objetivos del sistema educativo en su conjunto, como al nivel más específico, la lengua o lenguas de educación, los usos escolares y extraescolares de los idiomas involucrados, los programas de estudios, materiales educativos y metodologías, de manera tal que la propuesta educativa en general responda a las necesidades específicas de los educandos. Una educación intercultural requiere de personas que se hayan encontrado con el otro en la práctica de convivencia intercultural. Esta apertura y conciencia del otro es absolutamente necesaria. Los etnoeducadores deben tener la apertura necesaria para tratar de entender cómo sus estudiantes interpretan la realidad a partir de sus tradiciones culturales y sus experiencias personales, y desde allí autoorganizar sus procesos de aprendizaje y construir nuevos conocimientos. Muchas gracias.